recibamos con un muy fuerte aplauso a Denise Dresser y su conferencia. Su conferencia Economía y Política. Economía y Política Actual. Lo bueno, lo malo y lo pendiente. Bienvenida, Denise. Denise Dresser, profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma. También ha publicado en medios como La Opinión de Los Ángeles, Los Angeles Times y The New York Times. Participa en el programa de La Hora de Opinar con Leo Zuckerman y en la mesa política de Carmen Aristegui. Fue acreedora al Premio del Periodismo. Con ustedes, Denise Dresser, politóloga y columnista, con su conferencia Economía y Política del Nuevo Gobierno. Lo bueno, lo malo y lo pendiente. Hola, buenas tardes. Un gran placer estar aquí para hablarles de cómo estoy viendo las cosas en el país, en nuestro país. Ser analista y ciudadano de la Cuarta Transformación es como estar subido en una montaña rusa. Hay momentos emocionantes, momentos de incertidumbre, momentos de gozo, momentos de pánico. El gobierno se mueve velozmente, anuncia, decide. Todos los días hay alguna propuesta, algún pronunciamiento. Vivimos en medio de una vorágine donde cuesta trabajo distinguir lo ocurrente de lo trascendente, lo democrático de lo autoritario, lo progresista de lo conservador. Vivimos la combinación cotidiana de sentimientos encontrados: el entusiasmo, la duda, el aplauso, la crítica. El gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador a sus 5 meses de gobierno es haber sacudido al país. El gran pendiente es demostrar que el cambio será para progresar y no para involucionar. Difícil ignorar las expectativas, la popularidad de lo ocurrido, porque el nuevo gobierno en efecto inaugura nuevas maneras de hacer las cosas, de hacer política, nuevos destinos. Imposible no entender el entusiasmo que genera un cambio necesario, una sacudida imprescindible. Y lo bueno de la Cuarta Transformación deriva de entender los abusos y las ausencias del Estado. Lo mejor de los últimos meses ha sido el viraje en favor de las víctimas, la reunión del presidente con los padres de la guardería ABC, el establecimiento de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, la apertura de los archivos del CISEN, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda para encontrar a los desaparecidos. Y después de tantos años de silencio y represión y desaparición, alienta saber que hay personas en este gobierno dispuestas a enfrentar y cobrar conciencia de lo que el Estado deja tras de sí, el daño que ha hecho. Eso sí es un cambio, eso sí es una transformación. El gobierno en ciertos ámbitos muestra una voluntad importante, aplaudible, de encarar en lugar de tapar. Muestra, por ejemplo, la voluntad de combatir la corrupción huachicolera
en tantos sectores, en lugar de ignorarla, de enfrentar la depredación llevada a cabo desde el gobierno, como en el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht y Pemex. Y quizá lo más importante ha sido reconocer la pobreza lacerante, la desigualdad indignante, colocar en el centro de la atención aquello que llevaba demasiados años en la periferia. El miedo al México al que muchas veces no hemos querido mirar. El miedo a 53 millones de compatriotas que viven bajo la línea de pobreza y 17 millones de ellos que sobreviven con 20 pesos al día. Millones de personas que ahora, por las políticas sociales del gobierno, van a recibir dinero en efectivo y su vida indudablemente será mejor que antes. Al presenciar estas decisiones, estas posturas, es imposible no compartir la sensación de ir en la punta de la montaña rusa con los brazos alzados, con ganas de reír, de aplaudir, pero instantes después viene el descenso en picada, el vuelco en el estómago, el vértigo que producen los vaivenes argumentativos sobre el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el único aeropuerto civil militar en el mundo, y porque será construido por militares no estará sujeto a las leyes de transparencia y se inaugura sin estudios ambientales, por lo cual la obra está suspendida. El vuelco en el estómago con el envío de ternas de personal incompetente a los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, o la aprobación de la ministra contratista en la Suprema Corte, o la austeridad deseable, sin duda, pero a veces aplicada sin ton ni son y con impacto ya evidente en el sector salud y impacto de largo plazo en la gestión y el profesionalismo gubernamental. Digamos que en el nuevo gobierno coexiste el idealismo con la ineptitud, la buena fe con la mala información, la honorabilidad con la improvisación, la integridad con la ignorancia, las buenas intenciones con las malas propuestas. La curva de aprendizaje está resultando muy empinada y quienes han llegado, muchos de ellos con un perfil muy positivo, demuestran un profundo desconocimiento sobre cómo funciona la administración pública, con qué normas se rige y cuáles son los lineamientos constitucionales que definen el proceder tanto del presidente como del gobierno. Y mientras la curva de aprendizaje sea tan empinada, las decisiones, muchas veces que parecen ocurrencias, están generando incertidumbre. Incertidumbre entre inversionistas y actores económicos, incapaces de predecir qué va a pasar con el presupuesto balanceado, el rescate a Pemex, los proyectos de infraestructura prometidos, la postura de las calificadoras. Ya vimos ayer cómo bajaron la calificación de la deuda, entre tantos temas más. Incertidumbre entre los miembros de la Administración Pública Federal y el Servicio Civil de Carrera sobre cómo la reducción en sus sueldos va a afectar el poder seguir trabajando en el sector público, o cómo los recortes sí quitan grasa y privilegios, pero también recortan músculo y derechos. Incertidumbre sobre el impacto político y clientelar que podrían tener los delegados de Morena en los estados, así como la entrega de dinero en efectivo, sin intermediarios. Estamos hablando de 350,000 millones de pesos, distribuidos en 20 nuevos programas, 19 de los cuales no tienen reglas de operación y no podemos evaluar su impacto.
incertidumbre entre las mujeres trabajadoras sobre qué va a pasar con las estancias infantiles y los refugios, incertidumbre que abre oportunidades, pero también produce costos, agravios, parálisis. Incertidumbre que es señal, sí, de remodelación, pero también de apresuramiento y de improvisación. Hablo primero del ámbito económico. Y les habla alguien que votó por Andrés Manuel López Obrador, que se considera una mujer de izquierda y que quiere que al gobierno le vaya bien. Votamos por el crecimiento económico, pero ¿cómo lograrlo? Si analistas independientes y el Banco de México están encendiendo las alertas, diciendo que hay una desaceleración económica importante a raíz de decisiones que se están tomando, cuando los mercados implacables nos miran con malos ojos y eso está afectando los flujos de inversión y por ende el crecimiento. Cuando se habla de la inviabilidad del rescate a Pemex de la manera en la que se ha planteado, y eso va a tener efectos negativos de arrastre hacia abajo para el resto de la economía. Cuando el Tren Maya y Santa Lucía difícilmente van a ser detonadores económicos del crecimiento. Y si no crecemos, ¿cómo vamos a redistribuir? Vemos a un gobierno que quiere usar al petróleo nuevamente como palanca de desarrollo, que le apuesta a Dos Bocas como muestra de que refinando materiales fósiles se hace historia, se hace patria. La cuarta transformación nos remite a paradigmas del pasado, a un entorno energético del cardenismo que es muy distinto al entorno energético global, cada vez más competitivo, con una revolución tecnológica a la cual será difícil sumarnos, y no estamos respondiendo al llamado colectivo a nivel mundial de transitar a las energías renovables. Las preguntas que están surgiendo sobre si en realidad es una buena idea poner en jaque la estabilidad económica para rescatar a Pemex de la manera planteada, inyectando recursos en refinación en vez de producción. Si es buena idea o no llevar a cabo licitaciones restringidas para Dos Bocas con criterios discrecionales, invitando a empresas acusadas de corrupción en lugar de hacer licitaciones públicas, abiertas, competitivas. Los mercados están, insisto, castigando al nuevo gobierno porque lo que están viendo ahí, en esas decisiones, es que los números no dan, las cifras no cuadran y las proyecciones que están haciendo Rocío Nale y otros en la administración simplemente no están basadas en la realidad. Y que al petropolitizar la economía, este gobierno no se ve obligado a construir un modelo económico más dinámico o un sistema educativo más funcional que le permita a los mexicanos maximizar su habilidad para competir, innovar, prosperar. ¿O qué decir del Tren Maya, la gran apuesta de la cuarta transformación? Apoyar la obra tal y como está planteada hasta hoy no es un acto de racionalidad, es un acto de fe. Nadie quiere que el Tren Maya fracase, que sea otro elefante blanco incapaz de producir los beneficios prometidos. Y por eso las alertas, los focos rojos, los llamados de atención, porque los megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya a nivel mundial son emprendimientos complejos, requieren años de estudio, de desarrollo, de construcción. Solo 1 de cada 10 se termina a tiempo y con los beneficios sociales anticipados. Solo las líneas ferroviarias
París-Lyon y Tokio-Osaka son rentables. Las demás terminan subsidiadas por gobiernos vía impuestos de todos. Terminan como el tren interurbano México-Toluca, la gran obra de Enrique Peña Nieto, un microcosmos de todo lo que puede salir mal cuando no se hace obra pública bien. Una obra inconclusa, con un aumento del costo de 90% del presupuesto original y que ha dejado de ser socialmente rentable precisamente por eso. Porque no se planeó bien, porque no se liberaron los derechos de vía, porque hubo procesos de contratación desorganizados y opacos. Analizando esa obra y haciendo las proyecciones sobre el Tren Maya, ¿qué nos están diciendo quienes saben de estas obras? Es posible prever que el Tren Maya va a costar entre 4 y 10 veces más de lo proyectado por el gobierno federal. Y va a costar eso porque hay prisa por hacer las cosas, y la prisa por hacer las cosas también está llevando a que no desmantelemos o que logremos encarar lo que yo he argumentado desde hace años, lo que más nos retrasa, que es el capitalismo de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia o en la innovación, sino en su obstaculización. Ese andamiaje de privilegios y posiciones dominantes en sectores cruciales como telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía, una muestra de capitalismo de Estado, una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico. Y este presidente llegó al poder con la promesa de separar al poder político del poder económico. Promesas en las cuales muchos creímos. Posturas de la Cuarta Transformación por la cual muchos votamos. Y por eso el desconcierto de la decisión, por ejemplo, de darle por adjudicación directa las tarjetas del bienestar a Ricardo Salinas Pliego y a Banco Azteca. La decisión de incorporar a los exmiembros de la mafia en el poder al Consejo Asesor Empresarial. Ahí están Olegario Vázquez Raña, Carlos Hank Ron, conocidos por sus prácticas rentistas y oligopólicas. Y ahora, así, de manera discrecional, se están adjudicando obras nuevamente. Y eso corre en contra de las mejores prácticas que queremos ver, corre a favor de la concentración económica y la coatitud que este gobierno, por congruencia, debería confrontar. Porque cada año aparecemos en el índice de la revista The Economist, el índice del capitalismo de cuates. Siempre estamos ahí, detrás de Rusia, Malasia, Singapur, Hong Kong, Filipinas. Ahí porque padecemos un capitalismo subóptimo que se basa en la coatitud y no en la competencia. Como lo ha explicado una de las mentes más brillantes de la Cuarta Transformación, Gerardo Esquivel, ¿a qué lleva el capitalismo de cuates? Pues que al 1% más rico de este país le correspondan el 21% de los ingresos. El 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza de México. En el 2002, la fortuna de los 14 mexicanos multimillonarios que suelen aparecer en la lista Forbes era equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Para el 2014, esa proporción había subido al 9%. Y en los 4 primeros lugares están hombres como Ricardo Salinas Pliego, que han hecho sus fortunas en sectores regulados y concesionados por el Estado. Entonces, votamos para desarticular la mafia en el poder y desarticular el capitalismo de cuates, no simplemente reemplazarlos por nuestros cuates. Y precisamente por eso, por estas decisiones que he ilustrado,
Las perspectivas económicas para México lamentablemente no son las que quisiéramos ver. El Banco de México, analistas independientes, hace unos días han recortado el crecimiento del 1.5 a menos del 1% anual. El índice de confianza de los consumidores cayó. Y el problema es que en el gobierno hay un grupo que se burla de la economía, de la ciencia, tribaliza la experiencia. El mayor peligro de la Cuarta Transformación no es su populismo, es la falta de entendimiento de ciertas personas y grupos de cómo funciona la economía, sobre cómo funciona el Estado y cómo funcionan los mercados, sobre cómo se arma un presupuesto y las variables que intervienen en su elaboración y en su ejercicio. Ignorancia sobre el vínculo entre crecimiento y recaudación, certidumbre e inversión, regulación y competencia, competencia y productividad, política social e informalidad, capitalismo de cuates y subdesempeño económico. Y esto está llevando a que se piense que hay que insistir en lo que nos están advirtiendo desde fuera y desde adentro, con la desinversión que está generando la desaceleración económica, que no hay manera de rescatar a Pemex sin hacer un boquete monumental en las finanzas públicas, que no hay manera de financiar el Tren Maya y Dos Bocas simplemente adelgazando más el presupuesto gubernamental, y si no crecemos no aumenta la recaudación y no hay manera de atraer y mantener la inversión si consuetudinariamente se cambian las reglas del juego, y que los programas sociales les va a faltar dinero porque el gobierno ha comprometido dinero que no va a tener si la economía no crece y los impuestos no suben. Entonces, el problema es que en el afán de recortar para combatir la corrupción, evitar el despilfarro y liberar recursos para esos proyectos preferidos del presidente, no estamos aliviando al paciente. En algunos casos estamos agravando su padecimiento. Y quizá el sector en donde es más evidente eso es en el IMSS. El IMSS, que heredó rezagos por la corrupción peñanetista, rezagos evidentes. Estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, cuyos centros médicos fueron saqueados por depredadores gubernamentales como Duarte. El dogmatismo ideológico, la corrupción extendida, recorte tras recorte de Peña Nieto dejaron un sector salud herido. Pero la tragedia de los últimos meses es que no se está restañando y curando, se está desangrando y amputando. Los recortes en el sector salud que están creando, desabastos de medicinas y vacunas, hospitales con carencias crecientes, institutos de salud obligados a correr personal y propuestas ya circulando en el gobierno federal de enviar a Marcelo Ebrard a comprar medicinas pirata en India y China con tal de sortear el desabasto, en violación de patentes y la normatividad de la COFEPRIS. Raquel Buenrostro, la oficial mayor de Hacienda, le da al presidente lo que pide y el presidente pide austeridad. Austeridad que en términos filosóficos y morales todos compartimos. Pero Hacienda está redireccionando los recursos a producción de petróleo, gas y petrolíferos y cerrando la llave en sectores que parecen no importarle a nadie, pero espero que les importen a ustedes. Porque el presupuesto de la función salud del gobierno ha sido recortado brutalmente. Y si eso continúa y no alzamos la voz en un gobierno que todos queremos que funcione, el sector salud se volverá crecientemente inoperante
el IMSS colapsará y el Estado mexicano perderá la capacidad institucional para cumplir con sus responsabilidades básicas, lo cual no sería progresista, sería irresponsable. Y paso a la parte final de esta conversación, que es quizá la más importante después de este diagnóstico, que ojalá también sea una sacudida, porque el gobierno está concentrando mucho poder, pero no en el Estado, en el presidente. Lo vemos todas las mañanas, como un cura ante su congregación, apelando a la Biblia, apelando a los mexicanos a ser mejores seres humanos. El presidente de México, frente al púlpito desde el cual informa y también evangeliza, provee cifras, da mandamientos, es un líder electo y para muchos también un guía espiritual. Y la conferencia mañanera por eso adquiere características peculiares. Con frecuencia no es un ejercicio de rendición de cuentas, es, como lo ha dicho Jesús Silva Herzog Márquez, una homilía. La banda presidencial que le da al presidente la capacidad de moralizar. Y su discurso no es uno de leyes o derechos, es de vicios o virtudes. Y para quienes presencian esta misa diaria, el presidente adquiere cualidades mágicas. Forja un lazo emocional entre el apóstol y sus discípulos. Se vuelve una figura paternal para una sociedad desesperadamente en busca de quién creer. Apoyar a López Obrador es amar a un hombre que articula la recuperación de los valores perdidos, las esperanzas arrumbadas, la paz ansiada. Apoyar a López Obrador no es aprobar sus propuestas de política pública, algunas muy buenas, otras cuestionables, sino participar en una gesta heroica basada en la fe, construida sobre la pasión, edificada sobre la creencia de que un hombre milagroso producirá resultados milagrosos. Independientemente de lo que digan los mercados, los expertos, la normatividad y la ley misma. Habrá personas aquí que celebren este tipo de liderazgo. Muchos dispuestos a rendirle tributo a una persona en vez de remodelar a un gobierno. Y se suman con emoción, con devoción, con energía y entusiasmo. Pero solo una advertencia. Lo decía Weber. El liderazgo carismático engendra discípulos en vez de ciudadanos, engendra apóstoles en vez de construir ciudadanos. Es una forma de otorgarle poder a alguien para que lo tenga sobre los demás, pero no es una forma de darle poder sobre sí mismos. Y el Estado moderno, desde el siglo XVII, ¿qué busca? Domesticar al poder vía la despersonalización de su ejercicio. Su lenguaje no es el de la moral, es el de la ley. Y la débil democracia mexicana deja de ser entonces un proceso construido sobre instituciones, se vuelve un culto edificado sobre la infalibilidad. Y en la medida en la que el país coloque al presidente en un pedestal, eso es un pedestal peligroso, colocado ahí por quienes sí lo aman desaforadamente, los tremendamente fascinados, capaces de justificar cualquier contradicción, cualquier postura, aunque corra en contra de todo lo que, por lo que llevamos ustedes y yo muchos años peleando. Muchos años en los que no conseguimos cabalmente nuestro objetivo, pero el objetivo sigue ahí. ¿Y cuál es ese objetivo? Los contrapesos, las autonomías, el federalismo, la transparencia, el combate al clientelismo, el desmantelamiento del capitalismo de cuates, la despolitización del poder judicial,
la desmilitarización de México. Todas estas causas históricas que no hemos logrado alcanzar cabalmente, pero el objetivo es alcanzarlas, no tirarlas al basurero. Y lo preocupante para mí, como mujer de izquierda y como demócrata en estos 5 meses, es el silencio de quienes no defienden los procesos esenciales de la democracia, los que confunden popularidad con razón, legitimidad con permiso para aplanar, callados ante las adjudicaciones directas que siempre dijimos estaban mal en el sexenio de Peña Nieto, callados ante la Guardia Nacional que siempre dijimos que nos íbamos a oponer y lo hicimos en el gobierno de Peña Nieto, callados ante el populismo penal que significa la prisión preventiva oficiosa, que lo único que hace es criminalizar más a los pobres, callados porque estamos ante San Andrés. Pero como escribe el historiador Timothy Snyder, el amor al personaje es lo que une a un clan o a una tribu, pero no a una democracia. Si amamos solo a una cara, no estamos pensando en procesos, en política pública, en instituciones. En lugar de eso estamos aceptando acríticamente lo que nos digan que debemos pensar. Y la democracia tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con instituciones. El culto a la personalidad, ¿qué hace? Destruye la verdad. Y esa verdad es reemplazada por la creencia o por la fe. Y empezamos a creer lo que el presidente nos dice que debemos creer. Que el ejército no viola los derechos humanos, que la corrupción acabará porque él lo dice. Y al abrazar estos artículos de fe, dejamos de lado la verdad sobre quiénes son los verdaderos enemigos a vencer, quiénes son los verdaderos enemigos a vencer en este país. La politización de las decisiones económicas, la correlación entre militarización y el incremento de la violencia, la falta de instituciones para prevenir, sancionar y combatir la corrupción al margen de la voluntad del presidente. Y colocar a alguien en un pedestal lleva a que luego no podamos distinguir entre verdad y sentimiento, verdad y emoción, verdad y fe. Significa una abdicación de la razón ante la creencia y lleva a que la pregunta principal hoy en día en México es: ¿quiénes son ellos, esos fifís, conservadores, hipócritas, neoliberales? ¿Y quiénes somos nosotros los buenos? Cuando la pregunta de la política en México debería ser: ¿qué somos como país? ¿Qué queremos ser como país? ¿Y qué vamos a hacer juntos para lograrlo? En el momento en el que aceptamos que la política sea ellos contra nosotros, construimos un país sobre la ansiedad y el rencor y el miedo y el resentimiento, no sobre la deliberación y el debate y los argumentos basados en la evidencia. Dejamos de ser congruentes, consistentes, racionales y demócratas. Y ahí les va una prueba. Háganla mientras sigo hablando. ¿Permitirían ustedes, hubieran permitido de gobiernos pasados cosas que le permiten a este gobierno? Imagínense que Felipe Calderón hubiera hecho una consulta popular sobre el aborto solo en los estados que hubieran votado por él. En Guanajuato, con casillas colocadas de manera totalmente aleatoria y que los resultados hubieran sido vinculantes. ¿Qué hubiera dicho la izquierda mexicana sobre eso? Termino diciendo: el país no necesita héroes redentores en Palacio Nacional.
sino instituciones que funcionen, leyes que se apliquen, contrapesos que sí lo sean, ciudadanos que reconozcan sus derechos y luchen por su protección, porque subcontratar el destino de un país a un partido, a un movimiento, a una montaña rusa, no debería ser razón de algarabía, debería ser razón de preocupación y exigencia. Los problemas perennes de México, los que venimos arrastrando desde Fox, Calderón y Peña Nieto, son precisamente los derivados de la ausencia de instituciones que provean contrapesos, que obliguen al cumplimiento de la ley. El verdadero riesgo para México no es que se vuelva Venezuela, sino que siga siendo el mismo México. Un país clientelar, corporativo, con un Estado que construye lazos de patronazgo en lugar de construir ciudadanía. Un país dominado por la cuatitud, solo que con otros cuates, que presencia la resurrección de un sistema de partido dominante con pocos contrapesos y un andamiaje institucional tan corroído que le da permiso al presidente para saltar por encima de esa institucionalidad y genera incentivos para resucitar con el apoyo popular la presidencia imperial. Si nosotros no logramos identificar y criticar y exigir que eso cambie, no vamos nosotros como país a progresar. Y el gran error sería, mientras el presidente busca sacudir al país, y qué bueno que lo haga, el gran error sería deslegitimar o dejar de creer en la democracia, por más dañada que esté en México, y subcontratar nuevamente el destino del país a una sola persona, por más noble e incorruptible que sea. El poeta Juan Rulfo escribió: hacía tanto tiempo que no levantaba la cara que me olvidé del cielo. Si nosotros no levantamos la cara y exigimos más, quienes nos gobiernan tampoco lo van a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dicen que hay tiempo para preguntas, respuestas. Si se levantan, me dicen quiénes son y empezamos una conversación con mucho gusto. Creo que hay un micrófono por ahí, sí. ¿Le podrían pasar el micrófono? Gracias. Sí, gracias. Soy Leonardo Quesada. Yo creo que algo de que estemos ahorita, la mayoría, esperando qué dice Andrés Manuel, ha sido también el problema de los partidos políticos, ¿no? Que no hay solución. Pero entonces, como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Porque sí es grave esa situación de empezar a tener un mesías y no un líder político que de verdad levante al país con cada una de las fuerzas que tenemos nosotros como ciudadanos en las empresas, en las escuelas, y no estar esperando a que un solo hombre sea, pues, se descuida inclusive tanto que un día lo matan y ¿qué va a pasar en el país, no? Sí. A ver, es interesante lo que dijo sobre estamos aquí precisamente por la disfuncionalidad de los partidos políticos, y en efecto así es. Muchos de los grandes errores de los últimos 20 años provienen precisamente de la manera en la cual los partidos políticos, todos por cierto, empezaron a colonizar las instituciones, apropiarse del INE, politizar las decisiones, mimetizar las costumbres priistas. ¿Qué le ocurrió a Acción Nacional cuando llegó al poder y empezó a gobernar?
que era bien padre. Carretadas de dinero público, cero rendición de cuentas. Entonces, la priización de los partidos políticos generó una crisis de representación, una crisis de legitimidad, una falta de puentes entre los representantes y los representados. Un enorme vacío de poder que ahora el presidente y su movimiento llenan. El problema es que de dónde venimos, y quisiera recordarles de dónde venimos. Y no es porque los quiera jovenear. Venimos de un sistema de partido dominante, el cual gobernó desde 1929 hasta 1997. ¿Y qué caracterizó ese sistema de partido dominante? Gobierno unificado, presidencia imperial, un partido que controlaba ambas cámaras del Congreso, la mayor parte de las gubernaturas, la mayor parte de los congresos locales. Y quizá habrá personas que miren esos años con nostalgia y se olviden de todo lo que tratamos de hacer en los 90s precisamente para desmantelar ese sistema. ¿Qué hicimos en los 90s? Pelear para que hubiera un terreno nivelado de juego, para que la oposición pudiera competir y ganar, para que hubiera autoridades electorales autónomas, para que hubiera órganos autónomos. Esas batallas parece ser que las vamos a tener que volver a dar, porque nuevamente estamos ante un escenario de recomposición de un sistema de partido dominante con una presidencia imperial, con pocos contrapesos y condiciones muy malas para que la oposición pueda contender y ganar. No voy a hacer una defensa de la oposición, nadie lo haría, no soy panista ni priista y pienso que estamos pagando los platos rotos de los años que gobernaron, pero sí voy a hacer una defensa del imperativo de la institucionalidad. Por más que las instituciones con las que venimos cargando hayan sido disfuncionales, creo que nuestro reto generacional es limpiarlas y fortalecerlas, no justificar su desmantelamiento. Esa es mi respuesta. ¿Sí? Sí, se escucha. Ya. Bueno, yo soy empresaria, tengo una pequeña empresa con 16 empleados y ¿Dónde estás? Aquí. Ah, ya te vi. Toda esta circunstancia me parece muy preocupante porque tengo una pequeña de 12 años y uno de 10 y entonces por supuesto que quiero trabajar activamente en levantar la voz a la inconformidad, pero cuando te sientes en este mundo y con esta vorágine política, realmente no sé si existe o cuál es el medio para acercarse a un punto en donde todas las pequeñas voces puedan unirse y ser una eficiente reclama ciudadana. Porque hoy por hoy puedo escribir un mensaje en internet, puedo platicarlo con mi círculo cercano, pero finalmente sí veo que ni siquiera llega a ser un grano de arena en esta situación tan tremenda, ¿no? Entonces no sé si nos podrías orientar si efectivamente ya hay algo en donde podamos nosotros irnos acercando y unificar esta voz para poder hacer un reclamo consistente. A ver, les hago una pregunta. ¿Dónde estaban ustedes el miércoles a las 4 de la tarde? Yo estaba en la marcha acompañando a los padres de la guardería ABC. Yo trabajo al igual que ustedes, pero me tomé esas 2 horas. Y se los pongo simplemente como ejemplo, porque ¿qué pasaría si en los últimos 8 años, desde que ocurrió la tragedia, ustedes hubieran estado en todas las marchas de la guardería ABC? O si hubieran estado en las marchas por cada uno de los periodistas asesinados. O no sé si participaron en el movimiento Yo Soy 132. O si firmaron
aquella exigencia de la Ley 3 de 3, ¿recuerdan? Donde se exigía a la clase política que por ley presentaran su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflicto de interés. No sé si participaron en las marchas contra Peña Nieto por la democratización de los medios y contra la ley Televisa, yo ahí estuve. ¿Por qué estoy usando estos ejemplos? Porque voy a hacer una defensa robusta aquí y en cualquier sitio de la sociedad civil. Yo jamás pensé vivir en un país donde el término sociedad civil fuera un término cuestionado o cuestionable. La sociedad civil no es Claudio X González, como nos quieren hacer creer. La sociedad civil en México es Tlachinoya, Nicenco, Cícera Paz y una multiplicidad de organizaciones y de causas vibrantes de izquierda y derecha que han impulsado la democratización y la transparencia en el país. Entonces, estar en un contexto en el cual te da hasta pena decir que formas parte de la sociedad civil o te acusan de fifí si lo eres, es desconocer la historia del país y desconocer las luchas sociales que llevaron a que este presidente pudiera ganar y que llevaron a que la izquierda estuviera en el poder, y sería absolutamente incongruente volcarse contra las causas y los aliados que fuimos. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué hacer? Por favor, la próxima vez, vente conmigo a la marcha. La próxima vez que estemos hablando del populismo penal y el imperativo de no mandar a la gente pobre a la prisión preventiva oficiosa, alcen la voz. La próxima vez que les llegue la solicitud de firmar algo en change.org, preséntense. La próxima vez que vean a un periódico asediado desde el poder, compren una suscripción y defiendan Animal Político y donen dinero y sean voluntarias en refugios de mujeres que han sido víctimas de la violencia doméstica. Y salgan a defender sus derechos y declaren que no están a favor de que los derechos se consulten y que el derecho a decidir y los matrimonios civiles sean sometidos a consulta, porque los derechos no se consultan, punto. Yo siempre digo que México es muchas cosas. Es todo lo que yo aprecio y valoro y amo de este país, empezando por las enchiladas suizas de Sanborns, a pesar de quién es dueño de la empresa. Pero más que nada, México es la voz de su gente. Úsenla, úsenla. Siguiente pregunta. Hola, soy María Inés González, tengo un despacho de contadores y lo que el señor dijo, efectivamente no necesitamos un redentor, sino un líder. ¿Podría acercarse? Un líder que nos lleve a un mejor espacio. Como tú estás diciendo, no debemos desmantelar las instituciones que fueron hechas por un partido o unos partidos que desafortunadamente a últimas fechas nos llevaron a un mal entendimiento. Pero recordemos que por muchos años esas instituciones nos dieron auge, libertad, trabajo. Entonces, yo creo que nada más con ir a marchar no es suficiente. Y aunque te gusten las enchiladas suizas, recordemos que ese dueño de las enchiladas suizas le da trabajo a mucha gente. Este señor, en lugar de ir a la reunión de los 20 para enfrentarse a una persona que nos está haciendo daño, en lugar de haber ido ayer a la inauguración de una planta de la BMW a San Luis Potosí, que nos va a dar trabajo, el señor se quedó recibiendo a personas
que, como tú dices, hace 4 años están viviendo. Perdón, ¿y la pregunta cuál es? Yo considero que mucho de lo que estamos criticando no es crítica, es acción, y debemos ponerle un freno a este señor explicándole que no nos está llevando más que a la ruina, no nos está llevando a un buen término en el cual podamos tener trabajo, economía y crecer, porque cada día tenemos un proyecto hacia abajo, ¿ok? Sí, a ver, por partes. Cuando presentaron mi currículum, brevemente, ganó el Premio Nacional de Periodismo. Lamentablemente no pusieron por lo cual me lo gané, que fue el artículo de opinión Carta Abierta a Carlos Slim. Ese señor que da mucho trabajo, pero también extrae muchas rentas. Según el Financial Times, en un reportaje de hace unos años, no puede pasar un día sin que un mexicano no transfiera dinero de su bolsillo al bolsillo de Carlos Slim, a quien yo criticaré en este foro y en todos los demás por ser un empresario monopolista y dominante en sectores cruciales para el desarrollo de cualquier país, porque obstaculiza la competencia y la competencia está vinculada a la innovación y la innovación está vinculada a la productividad. A ver, alce la mano la persona que me diga, por favor, qué innovación tecnológica ha hecho Teléfonos de México desde su privatización hace más de 20 años. Pues no hay una sola mano alzada porque no hay una sola innovación. ¿Y por qué Teléfonos de México no innova? Porque no tiene que hacerlo, porque no enfrenta la competencia suficiente. Y mientras yo estoy hablando aquí, ¿qué están haciendo los ingenieros en Apple? Están innovando. ¿Y en qué versión del iPhone vamos? Bueno, cuando salga el 12 o el 11, va a ser un teléfono que en su tiempo libre raye zanahorias y dé masajes faciales, porque van a innovar para enfrentar a su competencia. El señor Slim no ha tenido que competir en muchos de los ámbitos en los cuales es dominante, y al inhibir la competencia, inhibes el crecimiento económico. Frente a su comentario, es que crea empleo, le respondo, sí, pero no crecemos al nivel que podríamos y deberíamos como país. Llevamos 30 años de crecimiento del 1.5% promedio. Si desmanteláramos esos cuellos de botella que los monopolistas, oligarcas, extractores han creado en sectores clave, estaríamos creciendo al 9 o 10%. ¿Y cuántos empleos crearía una economía dinámica, productiva, competitiva, global? Muchísimos más de los que el señor Slim provee con las empresas que tiene actualmente. Entonces, primer comentario. Segundo, si usted tiene esta aversión, o sea, esta crítica tan punzante y tan frontal al presidente de México, ¿cómo la ha expresado? Porque, y se los pregunto a quienes comparten esa opinión, que quizá no sea la mayoritaria, ¿la han expresado? Porque lo que yo digo con frecuencia es que a veces el enemigo somos nosotros. Cuando dejamos de exigir, cuando confundimos la crítica con traición, la crítica con sabotaje, la crítica con que quiere que le vaya mal al país, la crítica con que es una prianista, la crítica que se hace, porque creo que nadie de los que está sentado aquí quiere que al presidente o al país le vaya mal. Pero la crítica se hace precisamente porque uno se imagina el país posible. Y ese país posible nunca se va a dar si uno no asume la responsabilidad de ser ciudadano de tiempo completo, de ser ciudadano activo, participativo. Y sé que les gustaría que les diera pasos, así un manual de cómo ser ciudadano. Y créanme que todos los días lo pienso y estoy pensando en escribir un libro al respecto. Pero
yo tampoco estoy aquí para darles instrucciones. Lo que quiero fomentar cuando yo salga de esta habitación es precisamente la inteligencia libre. Es la crítica, es el pensar por sí mismos y no seguir lo que diga yo o lo que diga el presidente. Yo no quiero que todos piensen como yo. Lo que sí quiero es que todos piensen. Una pregunta más. Sí. Denise, muchas gracias. Ya me dijeron que no hay tiempo. Entonces, quienes me siguen en Twitter me pueden enviar un mensaje con tal de que no sean respetuosos y no me digan mal cogida, prianista, fifí. Y seguimos dialogando. Muchas gracias por escucharme esta tarde. Gracias. 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 Denise, muchísimas gracias. Definitivamente la información que nos compartes el día de hoy nos deja mucho en qué pensar, pero sobre todo en mucho qué hacer por este hermoso país. En nombre de la comunidad Conpaquí, te entrego este reconocimiento y te agradecemos una vez más tu valiosa información el día de hoy. Gracias. Muchas gracias.